En lo alto del Sinaí, la roca temblaba y el cielo se abría con fuego. Moisés no era solo un hombre, era el elegido para recibir un pacto eterno. Lo que descendió de aquella nube no eran simples palabras, eran las leyes de Dios escritas con fuego y juicio. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la Biblia susurra. Los 10 mandamientos. La montaña de Sinaí no era una cima cualquiera. Se alzaba como un coloso de roca negra, con sus laderas marcadas por grietas, ardientes que parecían cicatrices dejadas por antiguas manos divinas. El pueblo de Israel aguardaba en el valle tembloroso, mirando aquel gigante oscuro que los desafiaba con su silencio. Era la tercera jornada desde que Moisés había ascendido, envuelto en la niebla del amanecer, y aún no descendía. El aire se tornaba denso, como si cada respiración fuese un préstamo de un poder extraño. Una nube pesada cubría la cumbre, y en ella se escuchaban de tanto en tanto truenos que no nacían de tormenta alguna. El pueblo sabía que no era un fenómeno natural, era la voz de Dios, una voz que nadie podía resistir sin caer de rodillas. Moisés subía lentamente, y a cada paso sentía que el suelo vibraba bajo sus pies descalzos. Había dejado atrás la multitud, las miradas de sus hermanos, y ahora penetraba en el misterio de lo prohibido. Sus manos sudaban no por el esfuerzo, sino por el temor de saber que estaba entrando en el dominio directo del Eterno. El viento soplaba como un lamento de ultratumba, arrastrando polvo y cenizas que se adherían a su piel. En las grietas de las rocas ardían brasas ocultas como ojos vigilantes. Y mientras ascendía, Moisés escuchaba susurros en el eco de la montaña. No eran voces humanas, parecían cánticos graves, antiguos, que hablaban de leyes selladas desde antes de la creación del mundo. Cuando llegó a la cumbre, el cielo se abrió como un desgarrón en la tela de la noche. Aunque todavía era de día, relámpagos blancos se encendieron en medio de la nube, pero no había lluvia. Moisés cayó rostro en tierra, incapaz de sostener aquella visión. Entonces el estruendo de la voz divina llenó el Sinaí como un rugido que quebraba huesos y sacudía las entrañas. Yo soy el que soy, el Santo, el Eterno. Escucha, siervo mío, hoy serán grabadas las palabras de mi pacto, palabras que ni el tiempo ni la muerte podrán borrar. Moisés no alzó la cabeza. El monte entero temblaba y la tierra se partía como si no soportara el peso de aquella voz. En medio de los relámpagos apareció una losa de roca que se levantó desde el suelo, como si hubiera estado sepultada en el corazón del monte desde el principio de los tiempos. Era negra como la obsidiana, pero en ella ardían vetas rojas que parecían sangre petrificada. Un fuego deslumbrante descendió desde la nube y comenzó a escribir. No con pluma ni con mano visible, sino con rayos que surcaban la piedra como cuchillas incandescentes. Cada palabra tallada resonaba como un golpe de martillo en el alma de Moisés. Y a cada mandamiento, un eco oscuro recorría la montaña, como si los espíritus ocultos en la roca se estremecieran bajo la autoridad del Altísimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La frase retumbó en el aire. Y Moisés sintió como algo invisible se quebraba, cadenas de idolatría que habían pesado sobre su pueblo desde Egipto. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La voz resonó como trueno, y de las grietas escaparon aullidos apagados, como si criaturas invisibles huyeran aterradas. Acuérdate del día de reposo. En el aire se abrió un silencio profundo, una calma que oprimía el pecho, como si todo el universo aguardara quieto. Mandamiento tras mandamiento, el fuego marcaba en la piedra un pacto eterno. Y a medida que la escritura avanzaba, Moisés sentía que su carne se debilitaba, que su espíritu era despojado de lo humano y sumergido en una luz aterradora. Cuando el 10º mandamiento quedó sellado, el fuego se extinguió y la losa se partió en dos, formando 2 tablas perfectas. De ellas emanaba un resplandor extraño, no como el sol, sino como un fulgor interno que hería la vista. Eran pesadas, pero cuando Moisés las tomó, sintió que lo sostenían a él.
como si el peso del mundo hubiera sido colocado en sus manos. Entonces la voz habló de nuevo. Estas son mis palabras, escritas con mi propio dedo. Guárdalas, porque ellas son vida y también juicio. El que las quebrante despertará la ira que consume hasta las raíces. El viento en la montaña se volvió violento, como si fuerzas invisibles se resistieran a aquel pacto. Moisés descendió lentamente, con las tablas abrazadas a su pecho, pero mientras bajaba, el rostro de la montaña parecía cambiar. Las piedras crujían, y en las sombras de las rocas, Moisés creyó ver formas que lo seguían con ojos vacíos. Figuras negras que murmuraban como si recitaran maldiciones olvidadas. Cuando llegó al valle, el pueblo de Israel lo vio y retrocedió de espanto. Su rostro brillaba con un fulgor que no era humano. Había tocado la gloria, y esa gloria lo había marcado. Nadie podía mirarlo fijamente sin estremecerse, pero lo que Moisés vio lo horrorizó más que cualquier visión en la montaña. El pueblo, en su desesperación, había levantado un becerro de oro y danzaba alrededor de él. Gritos, risas, cánticos profanos llenaban el aire, y el brillo de las tablas, en contraste con aquel espectáculo, se volvió aún más severo. El corazón de Moisés ardió de furia, pero también de terror. Sabía lo que significaba. El pacto recién grabado estaba siendo quebrantado en ese mismo instante. Los cielos rugieron y la tierra se estremeció. Entonces, en un arranque de ira santa, Moisés levantó las tablas y las estrelló contra la roca. El estruendo resonó como un trueno de muerte, y las piedras se quebraron en 1000 pedazos. El eco de aquel acto fue terrible. El monte entero retumbó como si una bestia milenaria despertara. El aire se llenó de polvo y fuego, y los idólatras cayeron de rodillas, cubriéndose los rostros. Era como si la montaña reclamara venganza por el desprecio al pacto. Moisés, temblando, clamó a Dios, y la voz del Altísimo volvió a resonar, no desde lo alto, sino desde el mismo suelo bajo sus pies. El pecado del pueblo es grande, pero mi justicia será mayor. Vuelve a subir al monte, tallarás tú mismo las piedras, y yo escribiré de nuevo mis palabras. Pero advierte, el que se burle de mi pacto no escapará del fuego eterno. El pueblo se estremeció. Habían visto el juicio de cerca, y sabían que las tablas no eran simples piedras, sino el sello viviente de la voluntad de Dios. Moisés volvió a subir, quebrantado pero obediente. Y de nuevo, el Sinaí se oscureció, cubierto por la nube que ardía con fuego y trueno. Pero esta vez, Moisés sabía que no solo recibiría leyes, estaba entrando en un misterio que el hombre no podía comprender del todo. Un pacto grabado en roca y en sangre, en luz y en fuego. Y mientras las nuevas tablas eran esculpidas por el dedo invisible de Dios, Moisés comprendió que aquellas palabras eran más que mandamientos, eran la frontera entre la vida y la condenación. Una frontera que brillaba con un fulgor eterno, capaz de salvar o de consumir.